El trastorno del espectro autista, o también conocido por su abreviatura TEA, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que esto se traduce en problemas para comunicarse y sociabilizar. En la actualidad, el autismo no tiene cura y tampoco tratamiento único para quienes lo padezcan. Para conocer un poco más sobre este trastorno, hoy tenemos con nosotros a nuestro colaborador, el doctor Víctor Vidal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Bien, el trastorno del espectro autista es un trastorno neurológico que comienza una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro en el que se afecta directamente a las relaciones sociales del individuo. Es decir, por eso aparece en edades tempranas, a partir del desarrollo del niño, en las que ven que tienen un déficit de interacción social y comunicación y una gran dificultad de comunicarse. Generalmente en tiempos pues aproximadamente 20, 30, 40 o 50 años pensaban que no eran problema, que no era un problema, sino que era un rasgo de personalidad de los niños, pero en los últimos años de investigación nos hemos dado cuenta que es un trastorno claro de la evolución del desarrollo normal del cerebro y por lo tanto hay una serie de interconexiones cerebrales que impiden el desarrollo correcto de la evolución del cerebro y por tanto aparecen esos rasgos antisociales, se sumergen en su propio ser y no relacionan prácticamente con nadie, incluso tienden a hablar muy poco, como veremos con posterioridad. ¿El trastorno del espectro autista también tiene diferentes grados? Sí, como hemos visto, es una condición del neurodesarrollo. Por lo tanto, se caracteriza por esa presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social y puede haber varios grados de trastornos del trastorno autista. Está el nivel leve, el medio y el moderado y por lo tanto el grave, que es, digamos, el que puede tener más complicaciones con la esfera social porque aísla mucho más al niño y puede tener, digamos, algunas consecuencias como el suicidio en edades tempranas y puede haber también alteraciones graves, complicaciones como la necesidad de tener que tomar tratamiento médico porque se pueden asociar depresiones. También es bueno que identifiquemos cuanto antes al niño porque tenemos que tener en cuenta cuando un niño no mantiene el contacto visual o establece muy poco el contacto visual con una persona, algo está indicando de que su neurodesarrollo no ha sido el correcto. Si no responde a una sonrisa, si no responde a expresiones faciales con los padres, algo también indica que la cosa no va bien. Si no mira los objetos ni a los eventos que está mirando señalando los padres, si no señala los objetos para lograr que los miren, claramente está indicando que tenemos un claro ejemplo de autismo. ¿Es difícil de diagnosticar el autismo? ¿Puede ser que se pueda confundir con alguna otra afección? Efectivamente, es fácil que se pueda confundir. Los padres muchas veces tardan mucho en comentar esta problemática al médico porque estos síntomas suelen pasar a veces desapercibidos en la primera etapa, pero cuando un niño o un adulto con este trastorno de espectro autista empieza a tener problemas con una interacción social grave, por ejemplo, no responde a su nombre cuando se les llama, o carece de expresión facial o no dan un gesto de que está con ellos la explicación. Por ejemplo, no tener contacto facial ni visual, no mantener ni iniciar una comunicación. Todo esto hace que no expresen emociones ni sentimientos y parece no ser conscientes de que tiene un problema psiquiátrico. No señala los objetos ni comparte intereses con el resto, aborda interacciones sociales de forma inadecuada. Su comportamiento puede ser pasivo, agresivo e incluso perturbador.
tiene dificultades para reconocer señales no verbales, como la interpretación de expresiones faciales, las posturas corporales. Luego, los patrones de comportamiento pueden realizar movimientos repetitivos, se obsesiona con un objeto o una actividad, tiene preferencias específicas con respecto a los alimentos, como comer solamente unos pocos alimentos o no comer alimentos con una determinada textura. Naturalmente tenemos que tener muy claro que tenemos que consultar a un médico cuando no responde a una sonrisa o una expresión de felicidad a los 6 meses o antes, no imita sonidos o expresiones faciales a los 9 meses o antes, pierde las habilidades del lenguaje social a cualquier edad, no dice frases de 2 palabras a los 24 meses o antes, o no juega juegos de simulación e imitación a los 18 meses o antes. En general, estamos viendo que el neurodesarrollo está alterado y, por lo tanto, hay que poner el diagnóstico rápido y veloz para evitar que el niño pueda tener consecuencias mayores como una depresión asociada. Porque, como bien decías, Claudia, los factores suelen ser genéticos y ambientales, que también lo estudian los científicos, pero lo que está claro es que no existe ningún vínculo entre vacunas y los trastornos del espectro autista, que vaya por delante, porque eso es algo que ha sido noticia en los últimos años, de que si con las vacunas los niños se convertían en enfermos autistas. Esto es totalmente falso. Y bueno, pues es lo que podemos contar, que es un problema de neurodesarrollo. ¿Puede ser que en los casos más graves incluso se lleguen a autolesionar los niños con TEA? Efectivamente, Claudia. Los problemas con las interacciones sociales, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a incluso lesiones autolíticas que se lesionen, aislamiento social, problemas laborales, problemas en la escuela, aislamiento extremo, un estrés añadido. Y luego lo que peor sufren estos pacientes es esa victimización y ser objeto de intimidaciones, de acosos también por parte de los demás, de los otros niños, que lo que van a conseguir es que ellos generen una conducta agresiva, impulsos, y que puedan tener lesiones que se puedan autoagredir y por lo tanto hay que prevenir estas situaciones y estas complicaciones devastadoras, que no solo es una interacción social, sino también un riesgo para su propia integridad. ¿En qué se diferenciaría con el Asperger? Porque a veces se llega a confundir, ¿no? Un poco. Bien, hay que tener en cuenta que el rasgo autista, estamos hablando de una falta de desarrollo cerebral adecuado, y el síndrome de Asperger puede aparecer en edades más avanzadas, incluso en la adolescencia. El síndrome de Asperger quizá necesite un diagnóstico psiquiátrico, mientras que el síndrome de autismo o la enfermedad propia como autismo ya es un patrón descrito en el nacimiento del niño y en los primeros meses de crecimiento. Por lo tanto, son aspectos distintos con sintomatología diferente, pero que muchas veces se tienden a confundir. Por suerte también se ha querido mostrar este trastorno en el mundo cinematográfico. De hecho, los ejemplos más actuales son las series The Good Doctor o Atypical, ¿no? ¿Cree que si se habla más de ciertos trastornos influencia positivamente en que se pueda investigar más y en la posible mejora de los tratamientos? Porque en la actualidad el TEA no tiene cura ni tampoco tratamiento único. Estoy totalmente de acuerdo de que si exponemos los trastornos en las redes sociales, en los medios de comunicación, como algo que se puede convivir con ellos y que tienen muchas salidas a nivel incluso laboral, como el Good Doctor que decías o las series que estamos viendo, yo creo que es positivo siempre que cuiden ciertos aspectos y que no estigmaticen. Naturalmente no podemos ver series donde ridiculicen a ciertas personas o trastornos que nunca pueden ser más que negativos en todo caso, pero en este caso siempre que sea con mejorar o con hacer ver a la sociedad de que son personas y que como tales hay que respetar y que pueden llevar vidas con nosotros y socializarlos, estoy seguro que es un buen objetivo y que es una buena idea que los medios de comunicación ayuden a visibilizar estos trastornos tan frecuentes en los últimos años. Pues muchas gracias por venir, doctor, hoy a Grupos NECA Televisión. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros.